Buenas tardes, queridos hermanos. En el nombre del Señor Jesucristo agradezco por esta invitación para hacer una meditación a través de este medio. Bueno, para el efecto entonces, abramos nuestras Sagradas Escrituras y les invito a que lo hagamos en el segundo libro de las Crónicas, capítulo número 20 y el versículo es el 12. Les repito, segundo libro de las Crónicas, capítulo número 20, el versículo 12, dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Oh Dios nuestro, ¿no nos juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Que el Señor bendiga nuestra meditación de su palabra. Quiero meditar con ustedes un mensaje de parte del Señor que he intitulado ¿Qué hacer cuando no sabemos qué hacer? ¿Qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Normalmente hay situaciones que vienen a nuestra vida, situaciones difíciles, situaciones de tentación inclusive, situaciones de aflicciones, de enfermedad, e incluso de economía baja en nuestra vida o falta de economía inclusive. Vienen situaciones en donde nosotros, hablando con algún vecino o vecina, nosotros tal vez decimos, no sé qué hacer, es que ya no sé qué hacer. En realidad lo que denota esa expresión nuestra es una afirmación de impotencia, en donde nosotros estamos reconociendo que ya ante la situación que estamos atravesando, ya no tenemos más recursos, ya no hay más caminos que hacer, hacia dónde ir, mejor dicho, que ya no tenemos otra situación más, sino aceptar impávidamente esa situación. Pueden venir enemigos o de hecho van a venir enemigos y la fe reconoce eso, la fe es realista, la fe reconoce que van a venir enemigos a nuestra vida. Puede ser el desánimo, puede ser incluso que va a afectar nuestra estabilidad en Cristo. Van a haber situaciones en que nosotros nos vamos a sentir en una desesperanza. El pueblo de Israel tenía enemigos y eran enemigos físicos que amenazaban con subyugarlos, amenazaban con invadirlos, con asesinarlos, borrarlos del mapa definitivamente. Y ellos tenían eso. Nosotros otra vez probablemente no sean ese tipo de enemigos, pero sí sean enemigos que van a buscar que nosotros nos quedemos estancados en una situación mediocre, en una situación pesimista, que nosotros no avancemos en Cristo Jesús, o van a buscar que nosotros inclusive retrocedamos, pero nosotros no somos de los que retroceden, dice la palabra del Señor. Entonces nos vamos a encontrar en una situación así, en donde probablemente exclamemos juntamente con Josafat, no sé qué hacer, ya no sé qué hacer. Y literalmente Josafat eso dice, leemos en el texto, no sabemos qué hacer, no sabemos qué hacer. Mis queridos hermanos, nosotros vamos a ser realistas de que los enemigos abundan. Nuestros enemigos siempre van a estar al acecho de nuestra vida. Un enemigo nunca va a llegar a nosotros para felicitarnos. Un enemigo siempre va a llegar a nosotros para hacernos estancar o para que nosotros retrocedamos. Pero nosotros, una vez más, nosotros tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir luchando. Entonces, ¿qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Le decía, los enemigos del pueblo de Israel se aumentaron. Los enemigos del pueblo de Israel se unían. Dice la palabra del Señor, por ejemplo, versículo 1 y 2. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y Amón y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. Estaban Moab, Amón, amonitas en contra de Josafat y su ejército, el pueblo de Israel. Pero miren el versículo 2. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Recapitulando, está Moab, están los de Amón, están otros de los amonitas también, pero además de eso, una gran multitud del mar y también de Siria,
que habían acampado contra Israel en Hazezón Tamar, que es en Gadi. ¿Ve cómo se multiplican? ¿Ve cómo vienen las situaciones y se multiplican los enemigos? De la misma forma en nuestra vida pueden venir situaciones una tras otra, una tras otra. Muchas veces ya no sentimos nosotros ahí sí que la fuerza de la situación, la fuerza de la aflicción, sino lo tupido de la misma. Viene una enfermedad tras otra enfermedad, viene una situación tras otra situación, viene una calamidad y se agrava esa calamidad. Estamos atravesando, y de hecho ese es el motivo por el cual de estos videos. Estamos atravesando una pandemia, valga la redundancia, que es a nivel mundial. Y esta pandemia, en lugar de ir acrecentando, de ir disminuyendo, pareciera que va acrecentándose. Una pandemia que pareciera que va ganando más terreno. No se encuentran las curas, por ahí salen las noticias y que hay una vacuna ya, pero todavía no sale, no se ve nada de claro. Pues es una misma situación, va agrandándose, las situaciones se va agravando y nosotros tenemos que mantener algo. ¿Qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Entremos en detalle de eso. Josafat se encontraba en esa situación. No sabía qué hacer, pero en realidad le aseguro una cosa. Josafat ya estaba haciendo lo que él tenía que hacer. Josafat manifiesta en sus expresiones y dice, no sabemos qué hacer, pero con sus acciones él ya estaba haciendo lo que mejor podía hacer y era acercarse al Señor. Por eso dice la palabra del Señor, no sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Eso es lo mejor que podemos hacer. Voltear nuestra vista, voltear nuestra mirada, voltearnos hacia el Señor. En una ocasión vi una fotografía en las redes sociales siempre, en donde hay dos mujeres y van contra la luz precisamente. Y entonces una le dice a la otra, amiga, en mi camino solamente veo oscuridad. Y entonces le responde la otra, ¿no será que es porque le has dado la espalda a la luz? Es tiempo de volvernos. Es tiempo de volver nuestros ojos hacia el Señor. Dice Josafat, y a ti volvemos nuestros ojos. Vea esto. Ellos están caminando en esta dirección y le están dando la espalda a esta otra dirección. Pero cuando ellos estaban caminando hacia esa dirección y toman la resolución de volver su rostro, volver sus ojos, ellos hacen esto y vuelven los ojos. Pensemos que Dios estaba de este lado entonces, y entonces ellos lo que estaban haciendo era darle la espalda al Señor, pero en ese momento de arrepentimiento, en ese momento de volverse al Señor, en ese momento ellos vuelven el rostro para darle la espalda a lo que antes le daban el frente y le dan ahora el frente a lo que antes le daban la espalda. Dice la palabra del Señor, a ti volvemos nuestros ojos. ¿Hacia dónde está nuestra mirada en estos momentos? ¿Hacia dónde está volteando usted a ver con su confianza? ¿Hacia dónde estamos nosotros? Si antes nosotros estábamos en un momento de holgura, en un momento en donde todo era normal para nosotros y salíamos nosotros a trabajar, incluso íbamos al culto nosotros, pero en realidad sin buscar verdaderamente y de todo corazón al Dios de la Biblia, al Dios de nuestro amor, hoy es tiempo que lo hagamos. Hoy es tiempo que nos volvamos hacia el Señor. Ahora, ¿qué significa volverse al Señor? ¿Qué significa que nosotros hagamos eso? Mire el versículo 3. Inmediatamente que Josafat recibe la noticia de que no solamente están los de Amón, los de Moab, otros amonitas, una gran multitud del otro lado del mar, los de Siria que estaban batallando, obviamente él tiene temor. Es obvio que él tiene mucho miedo, él tiene temor, y él mismo lo expresa, pero inmediatamente, mire qué dice la palabra del Señor, versículo 3. Entonces él tuvo temor
Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. ¿Qué significa voltear el rostro al Señor? Voltear los ojos, la mirada al Señor, significa humillarse en la presencia del Señor. Sí es cierto, Josafat como humano tuvo temor. Y a esto le he denominado Josafat el humano. Josafat el humano tiene temor, se atemoriza ante la situación. Hay un temor que es malsano. Ese temor es el que el Señor reprende. Es el temor que va en contra de la fe. Es el temor que el Señor reprendió mucho a sus discípulos, hombres de poca fe. Oh, ¿por qué tuvisteis temor? ¿O por qué temisteis? Dice la palabra del Señor que entonces, debido a la amenaza, él tuvo temor. Es esa reacción humana ante el futuro, esa reacción humana hacia recibir un daño, es esa reacción humana. Pero queridos hermanos, que esa reacción no nos lleve precisamente a alejarnos del Señor. Que esa reacción humana a preservar nuestra vida no nos aleje del Señor y no nos mantenga sumidos precisamente en el pánico, sino que ese temor tenga un curso. Y ese curso sea para voltear nuestros ojos al Señor, porque dice la palabra del Señor que inmediatamente entonces él tuvo temor y inmediatamente Josafat humilla su rostro en la presencia del Señor para consultar a Jehová. Lo mejor que podemos hacer entonces es voltear nuestro rostro, es humillarnos en la presencia del Señor. Él tiene lo mejor para nosotros. Él es soberano. Él tiene buenos planes para nuestra vida. Dice Jeremías al pueblo de Israel, si bien es cierto, pero con extensión a su pueblo, los que ha redimido con la sangre de su Hijo amado. El Señor nos dice, yo sé los planes que tengo para ustedes. Planes de bienestar y no de mal, para daros el fin que esperáis. Así es de que, mis queridos hermanos, es de humillarnos en la presencia del Señor. Dice que humilló su rostro para consultar al Señor e inmediatamente hizo pregonar ayuno a todo Judá. Es tiempo de que usted no se aísle. Es tiempo de estar humillado ante el Señor y manteniéndose en la presencia del Señor. Dice la palabra del Señor, versículo 4. Y se reunieron los de Judá, oiga esto, ¿para qué? Para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Es el momento de clamar al Señor. Es el tiempo de que el pueblo del Señor esté en humillación, pidiendo al Señor socorro, pidiendo al Señor ayuda. Imagínese usted, tal vez no nos hubiesen oído todos, pero que hubiese sido un creyente en Cristo Jesús el que hubiese pedido ese día de ayuno y oración. Imagínese usted, tal vez no nos hubiesen escuchado, pero me dio en cierta forma un poco de vergüenza cómo dos religiones o una religión allí opuesta completamente al cristianismo, están reunidos ahí en una misma cabina, cuando es el pueblo del Señor, el verdadero pueblo del Señor, quien tiene que estar arrodillado, pidiendo socorro, pidiendo ayuda al Señor. Dice la palabra del Señor que ellos en su humillación y en ellos en buscar al Señor, ellos hacen una confesión. Pero antes de darle este versículo, quiero que note usted. Primero empieza con el temor de mucho pueblo, afecta a su líder, que es Josafat en ese momento. Josafat tiene la actitud correcta de humillar su rostro ante el Señor y convocar a ayuno, convocar a una asamblea al pueblo de Israel, para que se humille también el pueblo de Israel en la presencia del Señor. Y dice la palabra del Señor que se reunieron. Ya no fue solamente un hombre, sino que se reunieron. Todo el pueblo del Señor estaba reunido. Hubo una gran convocación. Si bien es cierto, no nos podemos reunir en un mismo lugar por medidas prudentes,
pero sí es necesario que nos reunamos nosotros en torno a la presencia del Señor y todos con un mismo propósito de buscar su rostro, de buscar el rostro del Señor. Y miren la confesión que ellos tuvieron. Entonces, un mismo hombre convoca a una reunión preciosa. Hay una convocación. Versículo 6. Y dijo: Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? En medio de esa humillación es tiempo de que nosotros confiemos en el control que el Señor tiene de todas las cosas. Es tiempo que dependamos del Señor. Mire dentro de lo que ellos confesaron. Dice: tú tienes dominio de todas las cosas. En ti no hay, nadie más tiene una fuerza como tú tienes. Tú eres quien tiene la fuerza y el poder que no hay quien te resista. Tú tienes el control de absolutamente todas las cosas. Queridos hermanos, el Señor sabe en qué va a terminar esta situación. El Señor sabe todo lo que va a pasar. El Señor sabe de todo eso. Y dígame si es cierto o no, que el mismo Señor que dijo que los lirios del campo no trabajan y no hilan, y el Señor las viste de esa forma. Dígame si es cierto o no, que el mismo Señor que dijo que las aves de los cielos, el Señor las alimenta, no tendrá cuidado de nosotros. El Señor sabe de toda esta situación. Esto no se le ha salido del control del Señor. En la voluntad permisiva del Señor, todo esto se encuentra. Queridos hermanos, es tiempo de confiar, es tiempo de depender del Señor, es tiempo de que nosotros aprendamos a decir, como dijo Elí: Jehová es, Jehová haga como bien le parezca. Confiar en el Señor. Miren el versículo 7. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Es tiempo de que nosotros confiemos en la herencia que nos corresponde por disposición del Señor. En el contexto de lo que estamos meditando, en este contexto, el Señor había determinado y había puesto límites para todas las naciones, y al pueblo de Israel el Señor le había dado un territorio como promesa. Nosotros no tenemos una promesa aquí en la tierra. Nosotros las promesas que tenemos aquí en la tierra es: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Efesios 1:3 nos dice que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. En realidad nuestras bendiciones son celestiales en Cristo Jesús. Es decir, donde está Cristo, ahí va a estar su iglesia. Donde está la cabeza, ahí va a estar el cuerpo. Y Cristo es la cabeza de la iglesia. Así es de que, queridos hermanos, es tiempo de confiar en las promesas del Señor, en la herencia que usted y yo tenemos en Cristo Jesús. Es tiempo de depender del Señor entonces. Es tiempo de confiar en el Señor. Voy a ir más adelante, el versículo 14. Y allí estaba Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Vea el orden. Primero, Josafat con temor. Josafat, el espiritual, él confía en el Señor, se humilla en la presencia del Señor. Luego Josafat, el líder, convoca a una reunión. Y eso se convirtió en una preciosa reunión de oración. Una reunión en donde el Señor da directrices para su pueblo. Dice la palabra del Señor que en esa reunión vino el Espíritu sobre cierto profeta allí y les dio directrices a ellos. El Espíritu Santo, si bien es cierto, nosotros sabemos que trabaja de una manera diferente en el Antiguo Testamento que con el Nuevo Testamento, con la iglesia. En el Antiguo Testamento descendía en un tiempo específico para una función específica y luego el Señor se iba. Para una profecía específica y luego el Espíritu subía nuevamente.
con la iglesia, nosotros tenemos la promesa de la permanencia del Espíritu Santo en medio de nosotros. Pero en cuanto a la función del Espíritu Santo de guía, de guiarnos a toda verdad, eso todavía continúa. Hermanos amados, es tiempo de que nosotros nos dejemos guiar por la promesa del Espíritu Santo, es decir, por el ministerio del Espíritu Santo en nuestra vida. La dirección del Espíritu Santo la encontramos en la palabra del Señor. Es tiempo de orar, es tiempo de buscar la palabra del Señor, las directrices del Señor, es tiempo de esto. Quiero decirles esto, y no quiero ser pesimista, pero como pestes como esta van a venir y van a venir peores. Pero el Señor y la preocupación del Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24 es que usted y yo no seamos engañados. Y la mejor forma de no dejarnos engañar es conociendo la verdad. Conociendo la verdad, practicando la verdad y predicando la verdad. Y esta verdad la encontramos en la palabra del Señor. Haga lo que tenga que hacer, por favor. Haga lo que tenga que hacer y el Señor se encargará de hacer lo que le corresponde hacer a Él. Para ir finalizando, permítame leerle del versículo 18 en adelante. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat estando en pie dijo: Oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza a Jehová, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. A este punto le he denominado: haga lo que a usted le corresponde hacer, que el Señor va a hacer lo que le corresponde hacer a Él. Al pueblo de Israel y Josafat encabezando al pueblo, ¿qué es lo que le correspondía hacer? Confiar, oír al Señor, creer en el Señor, creer a sus profetas, alabar al Señor, esperar en el Señor. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor? Versículo 22. Él trastornó al enemigo del pueblo de Israel. Hagamos lo que nos corresponde hacer. ¿Qué medidas prudentes? Medidas prudentes. ¿Que esperar en el Señor? Esperar en el Señor. Confiar en el Señor, confiar en el Señor. Buscar de su presencia, buscar de su palabra. Hagamos eso. Oración, hagamos eso. Encerrémonos, hagamos eso. Todas las medidas prudentes. Y al Señor se va a encargar de hacer lo que a Él le corresponde hacer. Y al final, Dios quiera que ocurra eso. Al final, hermanos queridos, y Dios quiera que suceda, le repito, nosotros nos volteemos al Señor para alabarle a Él. Tenemos que alabarle antes de entrar a ese proceso, o debimos de haberlo hecho. Tenemos que alabarle mientras dure ese proceso, y tenemos que alabarle en gratitud al Señor después que atraviese este proceso. Mire qué dice la palabra del Señor y lo que hizo el pueblo de Israel. El versículo 26. Y al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel lugar o de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Beraca quiere decir bendición. Versículo 27. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios les dio paz por todas las partes. Queridos hermanos, al finalizar este proceso, debemos de reunirnos siempre
para agradecer al Señor, para bendecir el nombre del Señor. Y dice la palabra del Señor, regresar a Él gozosos, gozosos. Pero hay algo que ocurrió con Josafat. Al finalizar de esto, Josafat, de esta situación, al finalizar su vida casi, Josafat se alió con el rey idólatra de Israel. Un mal ejemplo, un mal testimonio, un pésimo testimonio cuando nosotros somos mal agradecidos con el Señor. Después de la protección del Señor, después de las bendiciones del Señor, después de la manifestación de la gracia y la misericordia del Señor, que nosotros seamos mal agradecidos, eso es lo peor que podemos nosotros tener. Nosotros copiémosle a Josafat. Dice la palabra del Señor que estas cosas quedaron escritas para nuestra enseñanza. Entonces aprendamos nosotros todas estas virtudes, estas cosas, las acciones correctas que hizo él, pero no ser malagradecidos, no ser de mal testimonio. Y cuando atraviese esta situación, cuando finalice todo esto, nosotros nos volvamos al Señor con gozo, con alegría, porque el Señor nos ha dado la victoria. Que el Señor les siga bendiciendo, queridos hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.